tomando nota. Gracias. El mismo caso de tomar la foto. Continuamos entonces. No, tranquila, no hay problema. Pero justamente lo que quiero es que tomen nota para que les vayan fijando cosas. Si necesitan más tiempo para copiar, no tengo problema. Continuamos. Ok. Vamos ahora con la compensación angular. Una vez que sepamos cuál es el error angular de mi poligonal, independientemente que sean ángulos internos o ángulos externos, tenemos que calcular el factor de compensación. En este caso, luego más adelante veremos algunas inconsistencias con estos métodos, pero no, de momento es un buen método para hacer esta compensación. Vamos a distribuir el error de forma equitativa entre todos los vértices. Nosotros vamos a tomar esto como que el error que yo cometí para que no me cerrara fue exactamente el mismo en todos los vértices. Por lo tanto, el factor de compensación angular va a ser igual a menos el error angular entre el número de vértices. También respetando el signo que me dé, por favor. Y una vez que tenga el factor de compensación, simplemente puede hacer la suma algebraica con el valor medido. Eso es básicamente lo que se quiere. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, continuamos entonces. Vamos ahora con el cálculo del azimut. Aquí es uno de los casos quizás un poco más chocantes gráficamente para calcular inicialmente. Ya después la cosa es bastante sencilla. Sin embargo, aquí tenemos una ecuación con unas condiciones bastante particulares. Es importante que ustedes vayan tomando nota de eso, por favor. Entonces, el azimut, ya ustedes vieron cómo se calculaba el azimut y cómo se medía inicialmente este factor de orientación. Esto no quiere decir que se pueda trabajar únicamente con azimut, también se puede trabajar con rumbo. Pero vuelvo y repito, a mí me parece mucho más sencillo el azimut para trabajar. Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender primero este esquema y luego vamos a pasar a la ecuación formalmente hablando. Vuelvo y repito, aquí hay casos particulares donde las ecuaciones no funcionan, pero si no funciona la ecuación, nosotros tenemos que darle una interpretación. A mí me gusta explicarles de dónde viene esto justamente por eso, pero no se den mala vida, porque tampoco es que vamos a hacer esto el 100% de los casos, porque los ejercicios poligonales son un poquito más largos y más sistemáticos, donde, bueno, si falla algo, todo lo demás viene en cascada. Tenemos dos líneas. Tenemos una línea conocida, que es la línea AB, y tenemos la línea desconocida, P1. Esto forma parte de una poligonal. Esta podría ser mi línea de arranque, y esta es la línea que le precede. Le precede no, que sigue. Yo si conozco la coordenada de A y conozco la coordenada de B, puedo tener el ángulo, perdón, el azimut, que se está formando en la línea AB. Es muy importante que tengan en cuenta la nomenclatura. ¿Por qué? No es lo mismo el azimut AB que el azimut BA. ¿Sí? La línea sigue siendo la misma. Pero fíjense, el azimut AB es este. Y el azimut BA es este. Completo, desde aquí hasta acá. Entonces, por lo tanto, es muy, muy importante que tengan en cuenta la nomenclatura, por favor. Ajá, me están diciendo por aquí, profe, disculpe, ¿puede colocar la diapositiva de compensación? De compensación angular, me imagino. Esta es la diapositiva de compensación angular. Compensación angular es igual a menos el error angular entre n. El error angular entre el número de vértices. Y el ángulo compensado va a ser igual a el ángulo medido, más o menos. Recuerden que esto es una suma algebraica. No coloquen más o menos, coloquen más porque es una suma algebraica. El factor de compensación angular. Entonces, les pido disculpas que accidentado ha sido la clase de hoy. Ok. Volviendo con lo que estábamos haciendo.
tengo el ángulo, o tengo mejor dicho, el azimut conocido, el de la línea AB, y desconozco el de B1. ¿Qué tengo yo aquí efectivamente? El ángulo alfa, que este ángulo alfa yo lo medí en campo. ¿Qué me interesa a mí? Conocer cuánto es el azimut de la línea B1. ¿Qué requiero yo para poder calcular el azimut de la línea B1? Simplemente, aunque ustedes no lo crean, ya les voy a explicar más o menos cómo funciona esto, necesito el ángulo que se forma en el vértice y el azimut anterior. Eso es todo lo que necesito. ¿Cómo se forma esto? Bueno, yo voy a prolongar la línea AB y esa línea AB va a formar, esa prolongación de la línea AB va a formar un delta B, que es este que tenemos acá. Adicionalmente a eso, que es lo que me interesa a mí, vamos a calcular el azimut que viene desde el norte, por supuesto, a la línea B1. Si yo mido a partir de este mismo eje, el azimut hacia la prolongación de la línea AB es exactamente el mismo que el que tenía yo en la parte superior. Entonces, veamos. ¿Cómo obtengo yo el azimut, que es este que me hace falta? De B a 1. Bueno, va a ser igual a el azimut que se forma desde esta línea hasta la prolongación, menos este factor. Ese es el azimut. Ah, pero ¿cómo conozco ese factor? Bueno, ese factor va a ser simplemente el ángulo alfa, o mejor dicho, 180 menos el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque esta línea de aquí a acá tiene 180 grados. Y si yo conozco alfa, puedo calcular el ángulo beta, el delta B, perdón. Lo que me formaría esto. Para no enredarnos mucho, vamos a pasar directamente a la ecuación ya estructurada previamente. Esta es la ecuación que regularmente se utiliza para el cálculo de el azimut. Ahora, vuelvo y repito, hay casos donde no funciona. Si ustedes ven que le está dando algo raro, que no existe, que tienen que hacer algunos análisis para poder entender eso. Esta ecuación que tenemos, este es el azimut del lado que me interesa. Y esta es el azimut anterior. ¿Cómo va a ser esta ecuación? Imagínense por un momento que esto no existe. Vamos a hablar de la ecuación genérica. El azimut de la línea va a ser igual a el azimut anterior más el ángulo en el vértice. Ahora, esto me va a llevar a tener tres condiciones diferentes en base a los valores que me den. Estas condiciones simplemente lo que buscan es que ninguno de los resultados dé valores superiores a los 360 grados y de elementos consistentes. Y aquí, bueno, aquí es indispensable que ustedes vayan comparando lo que les va dando con su croquis. Si ustedes ven que no coincide el croquis con lo que les está dando, algo no va por buen camino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primer criterio? Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice es menor a 180 grados, se le deben sumar 180 grados. Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice es mayor o igual a 180 grados, se le debe restar 180 grados. Si la sumatoria del azimut anterior más el ángulo en el vértice es mayor o igual a 540 grados, se le debe restar 540 grados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces continuamos. Una vez que tenga ya los azimut, voy a ir a las proyecciones ortogonales de los lados. Las proyecciones ortogonales de los lados simplemente es proyectar en norte y en este las medidas de lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos esa proyección? Bueno, básicamente va a ser la distancia que se forma entre un punto y otro para el norte es el coseno del azimut y para el este es el seno del azimut. Esas son ecuaciones muy puntuales. De todos modos, vuelvo y repito, de momento el teorema de la fe para el día jueves, arrancar directamente con esto. Eso sí, llevan las ecuaciones a la mano, por favor. Delta norte va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut.
El delta este va a ser igual a la distancia horizontal por el seno del azimut. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos ahora al error de cierre lineal. ¿Qué es el error de cierre lineal? Básicamente es, ya compensamos la parte angular, pero eso no quiere decir que las mediciones de distancia estén completamente perfectas. Eso quiere decir que a pesar de que geométricamente pueda dar el, la figura que yo medí, puede ser que le falte algo para llegar a mi punto inicial o que esté sobrando algo de mi punto inicial. Ese va a ser el error de cierre lineal. El error de cierre lineal nosotros lo vamos a obtener mediante las proyecciones y vamos a cuantificarlas mediante un pequeño vector. Ese vector va a ser la comparación entre el error en norte y el error en este. Más adelante veremos algo que es la precisión que nos ayuda a indicar qué tan buena es la calidad de mi poligonal a nivel de medición de distancias. Pero necesitamos entender eso que les estoy planteando. Ahora, imagínense por un momento que yo parto de la entrada del edificio de donde nosotros vemos clase, que está aquí, que está hacia arriba. Yo parto justamente de la puerta y voy a hacer un recorrido que voy a ir por el pasillo que da hacia arquitectura, luego cruzo hacia el pasillo de ingeniería, doy la vuelta, paso al edificio de aulas, paso por el pasillo que atraviesa, que pasa por el decanato, pasa por donde están las escuelas de geología, minas, geofísica, química, paso por eléctrica, cruzo la calle y regreso al punto de partida. Si yo hago ese recorrido, si yo parto de un punto y llego al mismo punto,